Continuamos con el tema 7 de Teoría General del Derecho 1 en su parte 2 referida a seguridad jurídica. En cuanto a la seguridad jurídica, pues haremos referencia a su definición, los sentidos en los que puede entenderse seguridad jurídica, el objetivo y el subjetivo, sus requisitos esenciales, como son la existencia de un ordenamiento jurídico bien estructurado, la eficacia del derecho, la justicia, la permanencia. Continuaremos con los principios legales que garantizan la seguridad jurídica y allí hablaremos de la presunción de conocimiento de la ley, el principio de irretroactividad de la ley, principio de la cosa juzgada, el de reserva o legalidad penal y el de la prescripción, para hacer algunas observaciones en cuanto a las nociones de poder discrecional y arbitrariedad y orden social y libertad. Así, según Deleuze, entendemos por seguridad jurídica como la garantía dada al individuo de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán objeto de ataques violentos y si estos llegaran a producirse, la sociedad le asegura protección y reparación. Vemos que la seguridad jurídica es la seguridad del hombre social, quien conoce o puede conocer qué es lo prescrito, lo permitido o lo prohibido por el poder público respecto de uno para con los demás y de los demás para con uno. Como señala Manuel Simón Egaña, el derecho no solo debe aspirar a realizar valores como la justicia y el bien común, sino que a través de estos valores debe imponer en la sociedad condiciones tales que permitan a las personas desarrollar normalmente sus actividades con la convicción de que si estas actividades son lícitas, serán respetadas. Vemos que el orden social debe proporcionar seguridad al individuo, en el sentido de que en todo momento sepa con total claridad hasta dónde llega su esfera de actuación jurídica y dónde empieza la de los demás. La doctrina ha visto la institución de la seguridad jurídica como la seguridad de los hombres frente al poder del Estado, es decir, frente a la acción de los hombres que detentan el poder. La seguridad jurídica representa la garantía de la aplicación objetiva de la ley, de modo que los individuos conocen en todo momento cuáles son sus derechos y obligaciones y tienen la convicción de que no serán perjudicados por el capricho, torpeza o la mala voluntad de los gobernantes. Es indispensable para el desarrollo de la vida de los miembros de la sociedad y de las organizaciones colectivas que las normas que integran los ordenamientos jurídicos sean aplicadas tal cual como lo exige el sistema. Esto no quiere decir que las normas no puedan modificarse, sino que las modificaciones deben efectuarse atendiendo a procedimientos legalmente establecidos. Podemos entender la seguridad jurídica en dos sentidos, en sentido objetivo y en sentido subjetivo. Cuando nosotros hablamos de seguridad jurídica en sentido objetivo, esto se corresponde a la existencia de garantías, de normas jurídicas para proteger a las personas, sus bienes y sus derechos. Se busca que el imperio de la ley esté dirigido a proteger al individuo frente a la arbitrariedad del poder. Vemos que seguridad jurídica, imperio de la ley e imperio del derecho son conceptos conexos, están esencialmente unidos y constituyen la base del Estado de Derecho, y la noción de Estado de Derecho es sumamente importante. Vamos a entender por Estado de Derecho aquel Estado en el que el ejercicio del poder en todas sus direcciones está sometido a reglas jurídicas que aseguran la protección de los derechos fundamentales de la persona y la seguridad en las relaciones jurídicas. En un Estado de Derecho, el poder estatal está limitado en beneficio del conjunto de derechos reconocidos de los ciudadanos. Así pues, en un Estado de Derecho debemos entender que el Estado no tiene un poder absoluto, total, supremo. El, el-
El Estado debe moverse dentro del marco de la legalidad. Su actividad debe seguir las normas jurídicas correspondientes. Así pues, se evita la anarquía, se evita la arbitrariedad, el abuso de poder. La seguridad jurídica, en su sentido más amplio, se convierte en el fin primordial de un Estado de derecho. Por su parte, en sentido subjetivo, entendemos la seguridad jurídica como la convicción que tiene una persona de que la situación de que goza no será modificada por una acción contraria a los principios que rigen la vida social. Aquí nosotros hablamos de ese estado de confianza que se origina en el saber a qué atenerse y de la existencia de garantías, de normas que protegen nuestros derechos. Es lo que se llama certeza jurídica, que presupone objetivamente la seguridad jurídica. En cuanto a los requisitos esenciales de la seguridad jurídica, nos encontramos en primer lugar con la necesidad de la existencia de un ordenamiento jurídico bien estructurado. Esto es fundamental para que pueda hablarse de seguridad jurídica. Es decir, estamos hablando de la existencia de un conjunto de normas jurídicas bien organizadas, sistematizadas, claras, redactadas adecuadamente, que respondan a la realidad social. Esto garantiza el respeto de los derechos legítimamente adquiridos por las personas y también la existencia de organismos destinados a prevenir o a castigar, según el caso, la violación de dichos derechos. Vemos que cada una de las normas del Estado deben proceder del órgano competente y las relaciones contractuales entre los particulares deben estar regidas por el principio de la autonomía de la voluntad, según el cual todos podemos hacer aquello que no esté expresamente prohibido por el ordenamiento jurídico, por el orden público o por las buenas costumbres. Como segundo requisito esencial, nos encontramos con la eficacia del derecho. Vemos que las leyes deben ser aplicadas, deben ser eficaces. De nada sirve la existencia de un ordenamiento jurídico que no se aplica en la práctica. En este sentido, Manuel Pérez Valera señala que deben existir garantías de que el derecho se cumple y que funcionen correctamente los órganos encargados de su aplicación. La justicia es otro de los requisitos esenciales de la seguridad jurídica. La auténtica seguridad no es posible en un orden injusto. El derecho para ser auténtico y verdadero debe ser justo. Tal como señala Preciado Hernández, no basta un orden legal eficaz y práctico, se requiere además que sea justo. Un aspecto a señalar en este punto es que no siempre seguridad jurídica se identifica con la noción de tranquilidad pública. No son lo mismo, pues podría mantenerse en un momento dado un aparente orden externo, un aparente estado de paz dentro de un régimen arbitrario e injusto que estaría muy lejos de brindar seguridad jurídica. Es decir, no hay que confundir en un momento dado que en un determinado estado se pueda sentir o apreciar un aparente estado de tranquilidad, porque no pase nada, porque los ciudadanos aparentemente estén tranquilos, puesto que en una dictadura, por ejemplo, donde las protestas o donde cualquier manifestación en contra del régimen son severamente castigados, incluso atentan contra la vida de las personas que se atrevan a manifestar, pues sí, estaríamos en un estado donde hay tranquilidad pública, pero no podríamos hablar en este caso de seguridad jurídica. Otro de los requisitos esenciales es el de la permanencia y esto se refiere a la duración de las leyes. En principio, las leyes se dictan con vocación de permanencia, es decir, para durar cierto tiempo, ¿no? Durante cierto tiempo. Pero debemos tener claro que las leyes deben responder a ciertas necesidades o condiciones y cuando son satisfechas estas necesidades, deben surgir nuevas leyes que deroguen a las anteriores. No obstante, no se puede dejar al capricho de los gobernantes de turno la modificación del ordenamiento jurídico.
Así, una ley es derogada por otra ley y siguiendo el procedimiento legal establecido para ello. Esto lo podemos observar en el artículo 7 del Código Civil, que nos dice que las leyes no pueden derogarse sino por otras leyes. Así pues, las leyes responden a necesidades. Si esas necesidades cesan, ya no existen, ya la realidad es otra, pues sí, perfectamente se puede pensar en derogar esa ley porque ya no tiene sentido. Pero lo importante es que cualquier modificación al ordenamiento jurídico pues debe hacerse siguiendo el procedimiento legal establecido para ello. Esto en aras de mantener la seguridad jurídica y que no haya modificaciones arbitrarias por parte de los gobernantes de turno. Dentro de los principios legales que garantizan la seguridad jurídica, es decir, principios que están contenidos en nuestra legislación, nos encontramos en primer lugar con el principio de la presunción de conocimiento de la ley, el cual está establecido en el artículo 2 del Código Civil venezolano, que señala: la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento. A ver, ¿esto qué quiere decir? Vemos que el derecho presume el conocimiento del mismo por parte de los ciudadanos. Se presume que los ciudadanos conocen el derecho, conocen las normas. No sería posible una correcta y general aplicación de las normas si en cada caso de violación se tuviese que probar el conocimiento que se tenía o no de ella. La validez de una norma jurídica no puede depender de factores de tipo individual y subjetivo como son el conocimiento y la aceptación por parte de cada uno de los individuos sometidos a ella. De allí que las leyes dictadas deben ser publicadas. Es decir, cuando es sancionada una ley, cuando es dictada una ley, ella debe ser publicada y aquí en nuestro país se publica en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Y a partir de ese momento, a partir de que la ley es publicada, se presume el conocimiento de la ley por todos los sujetos integrantes de la comunidad. Uno no puede alegar que no cumplió una ley porque no conocía la existencia de esa ley. Eso iría contra la seguridad jurídica. Si en cada caso en que se transgrede una norma hubiese que ir a demostrar que la persona tenía o no conocimiento de esa norma, esto pues realmente afectaría la validez de las normas jurídicas. En tanto que una vez ya la norma publicada en la Gaceta Oficial, desde ese momento se presume que los ciudadanos, todos los ciudadanos, tienen conocimiento de la misma. En cuanto al principio de irretroactividad de la ley, lo encontramos consagrado en el artículo 3 del Código Civil, que señala que la ley no tiene efectos retroactivos, y también en el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que señala que ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo excepto cuando imponga menor pena. Este principio supone, en líneas generales, que una nueva ley, cuando se dicta una nueva ley, esta no puede entrar a regular actos que tuvieron lugar, que sucedieron durante la vigencia de la ley anterior. Es decir, las leyes se dictan para el futuro y no para regular situaciones del pasado. Ahora bien, esta excepción contenida en el artículo 24 de la Constitución, según la cual la ley tendría efecto retroactivo cuando imponga menor pena, que estamos hablando en materia penal, pues responde a la idea de que la sociedad considera que la actividad delictiva cometida merece una sanción más atenuada. En cuanto al principio de la cosa juzgada, también conocido como el non bis in idem, se encuentra consagrado en el artículo 49, número 7 de la Constitución, el cual reza: ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente. ¿Qué debemos entender por esto? Cuando una persona ha sido sometida a juicio y ya se ha dictado una sentencia definitiva, y entendemos por sentencia definitiva aquella en la que o fueron declarados sin lugar los recursos intentados en su contra o
que transcurrieron los plazos para ejercer tales recursos y no se ejercieron, esa decisión no puede ser revisada nuevamente por un juez de superior jerarquía. Es decir, una vez que hay una sentencia definitiva en un caso, la persona no puede volver a ser juzgada por los mismos hechos en los que ya pues hubo una sentencia definitiva. Como señala Manuel Simón Egaña, si las decisiones jurisprudenciales pudieran revisarse continuamente, agrego yo, ilimitadamente, no se terminaría nunca de solucionar los conflictos de intereses que a cada instante surgen. En cuanto al principio de legalidad penal, también conocido como nula pena sine lege, este se encuentra consagrado en el artículo 49, numeral 6 de la Constitución, el cual establece que ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fuesen previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes. ¿Esto qué significa? Que no hay delito ni pena sin una ley previa que lo establezca. A ver, un juez a la hora de dictaminar o decidir que una conducta es delictiva, no puede hacerlo de manera arbitraria. Es decir, para considerar que una persona ha cometido un delito y merece una pena, ese delito tiene que estar descrito como tal en una norma jurídica y la pena también tiene que estar prevista en una norma jurídica. No queda a la libre discreción de un juez crear delitos o crear penas según su leal saber y entender. Esto tiene que estar, los delitos, las penas, tienen que estar establecidas en una ley preexistente. Tiene que estar descritas en el tipo penal para poder aplicarse a un caso concreto o particular que surja en la realidad. Dentro de los principios legales que garantiza la seguridad jurídica, también nos encontramos con el principio de la prescripción, el cual se encuentra consagrado en el artículo 1952 del Código Civil y que señala: la prescripción es un medio de adquirir un derecho o de liberarse de una obligación por el tiempo y bajo las demás condiciones determinadas por la ley. Aquí lo que es importante que entiendan es que el transcurso del tiempo, el transcurrir del tiempo, que pase un determinado número de años o de meses, tiene efectos jurídicos, tiene efectos legales que pueden traducirse, o sea, que pueden significar en un momento dado que una persona adquiera un derecho, y aquí estamos hablando de prescripción adquisitiva, o quede liberado de una obligación, y estamos hablando de prescripción extintiva. Según José Rafael Hernández, se entiende que la ley otorga un tiempo para ejercer nuestros derechos, y si no lo hacemos en ese tiempo, pues tácitamente estamos renunciando a dichos derechos. Para finalizar, quisiera hacer algunas precisiones sobre nociones como poder discrecional y arbitrariedad y orden social y libertad. Vemos que en cuanto al poder discrecional, tenemos que el derecho debe ser correctamente aplicado por los órganos del Estado. Así, el juez debe actuar conforme a su buen criterio, su experiencia, con ponderación y siempre de acuerdo a las normas jurídicas que regulan su actividad. Por su parte, la arbitrariedad supone el desconocimiento del Estado de Derecho, en el cual todas las actividades de los órganos del Estado deben regirse por normas jurídicas predeterminadas. La arbitrariedad hace imposible la realización de la seguridad jurídica. En cuanto al orden social y la libertad, podemos señalar, tal como afirma el padre Olazo, que el derecho pretende establecer un orden en la sociedad, y ese orden es el fin último y la consecuencia del derecho, y se logra a través de los fines próximos, que son el bien común, la justicia y la seguridad jurídica. Pudiera pensarse que el orden en un momento dado podría oponerse a la libertad, pero realmente lo que se opone a la libertad es el libertinaje.
Se entiende que la libertad queda reducida dentro de ciertos límites por el hecho de vivir en sociedad. También un exceso de orden puede conllevar a injusticia, pues implicaría el desconocimiento de las libertades inherentes a la persona humana. En las épocas de crisis, en los casos de emergencia, alarma o conmoción, el orden y la libertad pueden entrar en conflicto, pues las constituciones autorizan para que se tomen medidas que suspenden el ejercicio de los derechos individuales o de una parte de ellos para proteger el orden social. Por ejemplo, la suspensión de ciertas garantías constitucionales, estados de sitio, medidas económicas, etc. Ahora bien, estas medidas solo pueden aceptarse en casos excepcionales y en forma transitoria, temporal, pues el orden es producto de la justicia y trae como consecuencia un recto uso de la libertad. Para finalizar, aquí nos encontramos con la asignación 5, la cual va a consistir en elaborar un ensayo en el cual cada uno de ustedes exprese su opinión argumentada, fundamentada sobre los siguientes aspectos. En Venezuela se aplica el principio de la no discriminación en cuanto a color, sexo y preferencia política. En Venezuela existen las condiciones para que se desarrolle el bien común. En Venezuela existe seguridad jurídica en sentido subjetivo. Bueno, ya una vez visto tanto el tema de justicia, bien común, seguridad jurídica, en base a lo que se ha hablado en las clases y en base a su opinión, a lo que ustedes perciben, a lo que ustedes ven dentro de nuestro país, pues realizar un ensayo que debe tener mínimo 3 páginas y máximo 5 y luego enviarlos al correo carolinapacheco496 gmail.com y la entrega es hasta el lunes 6 de julio del 2020.